Muy buenas tardes, soy el profesor Augusto Peralta. Estoy trabajando acá como docente en el programa de Contabilidad y Finanzas, como profesor de Economía y Matemáticas Financieras. Las finanzas personales son, en resumen, la manera en cómo cada uno de nosotros manejamos nuestro propio dinero. Ahora, este dinero, claro, puede proceder en un primer momento, de repente, de algunas propinas de nuestros padres, posteriormente de un primer trabajo y después, posiblemente, de algunos pequeños negocios que nosotros vayamos haciendo. Entonces, el manejo de este dinero es sumamente importante. ¿Por qué? Porque dos personas diferentes con la misma cantidad de dinero pueden hacer cosas completamente distintas. Normalmente cuando nosotros encontramos a muchachos que tienen su primer trabajo, ganan su primer sueldo, de pronto se ven con una cantidad realmente grande de dinero en el bolsillo y realmente se sienten muy emocionados, ¿sí? Muchos de ellos se sienten dueños del mundo. Entonces lo que hacen es salir a disparar por todos lados, como si tuviesen un revólver, una ametralladora, salen a disparar por todas partes, comprando muchas cosas que realmente no necesitan. Entonces, lo importante no es salir a comprar con el dinero, porque sí, es verdad, el dinero es para gastarse, pero hay que saberlo gastar. El gasto tiene que ser un gasto inteligente. Entonces, lo primero que se tiene que hacer cuando nosotros recibimos un sueldo básico, guardarlo. Tenemos que aprender a ahorrar. Después de aprender a ahorrar, vamos a aprender a gastar. Primero ahorra, después gasta. Para comenzar, todos estamos endeudados, lo sepamos o no. Es decir, vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando nace un bebé, este bebé comienza a consumir cosas. Necesita consumir leche, necesita consumir pañales, necesita consumir ropa, necesita consumir una cuna, etcétera, etcétera. Entonces, este consumo, obviamente, el bebé no lo puede pagar. ¿Quién lo paga? Los padres. Esto de aquí nos indica ser nuestra primera deuda. Claro, nuestros padres no nos van a cobrar esta deuda. Es ilógico pensarlo. Pero posteriormente nosotros, cuando ya crecemos, nos hacemos, digamos, personas adultas, comenzamos a ganar nuestro propio dinero. Y aquí es cuando comienzan los problemas. ¿Por qué? Porque el sistema financiero ha sido hecho específicamente para atrapar a las personas. ¿Y de qué manera? Vamos a suponer que hay un muchacho que consigue su primer trabajo, gana su primer sueldo, digamos 1000 soles, y en ese momento las entidades financieras comienzan a llamar. ¿Por qué? Porque saben que ya está trabajando y que tiene un ingreso fijo. Entonces, ¿esto qué cosa es lo que significa? Esto significa que puede gastar. Entonces, en ese momento, de inmediato le van a ofrecer su primera tarjeta de crédito. Y por supuesto el muchacho la va a aceptar. ¿Por qué? Porque está emocionado, dice, uy, mi tarjeta de crédito, lo máximo. Pero ¿qué cosa es lo que sucede? El problema en realidad no es la tarjeta de crédito. El problema en realidad es cómo nosotros usamos la tarjeta de crédito. Muchas veces el muchacho se endeuda, cubre totalmente toda la línea de la tarjeta de crédito y después ya no sabe cómo pagarla. O de repente comienza a pagarla de a poquitos, de a puchitos. Lo que nosotros llamamos el pago mínimo. Y esto es lo peor que puede hacer. ¿Por qué? Porque el pago mínimo, ¿qué cosa es lo que incluye? El pago mínimo incluye la 36ª parte de su deuda y todo lo demás que paga son intereses, costas, gastos administrativos, entre otras cosas. Entonces, finalmente, terminamos pagando más intereses que la deuda en sí. Entonces, por eso es que el joven que recién se endeuda difícilmente va a salir de esta deuda. ¿Por qué? Porque no sabe cómo manejarla. Si algún banco, si alguna entidad financiera te ofrece una tarjeta de crédito, perfecto, acéptala. ¿Por qué?
Porque en caso que tú no tengas una tarjeta de crédito, vas a ser invisible. Vas a ser un ser invisible. ¿Por qué? Porque ninguna entidad financiera te va a reconocer como tal. Ojo, estamos hablando a nivel financiero específicamente. Entonces, tú recibes tu tarjeta de crédito, perfecto, hasta ahí no hay problema. Vamos a suponer que de pronto viste un pantalón que te gustó. ¿Cuánto cuesta este pantalón? Supongamos 120 soles. ¿Qué haces? Págalo con tu tarjeta de crédito. Ah, pero eso sí, cuando llegue a fin de mes, ¿qué tienes que hacer? Pagar los 120 soles. No pagues menos que eso. ¿Por qué? Porque si tú pagas menos de los 120 soles, en ese momento el banco te va a comenzar a cobrar intereses. Y la pregunta es, ¿por qué tendrías que pagar intereses cuando en realidad podrías trabajar con la plata del banco gratis hasta por 45 días? Entonces, lo primero que tienes que hacer es usar tu tarjeta de crédito, pero cada fin de mes cubrir la totalidad de la deuda. Podría entrarse en la bolsa de valores, podría entrar en el mercado Forex, podría entrar en varios otros tipos de negocios, pero esto sí le traería muchos problemas. ¿Por qué? Porque para invertir en la bolsa de valores se necesita conocimiento. Para invertir en el mercado Forex se necesita conocimiento. Entonces lo primero que se tiene que hacer, ¿qué cosa es? Prepararse. Lo primero que se tiene que hacer es estudiar. Una vez que nosotros hemos estudiado, que ya estamos preparados, que ya sabemos en qué cosa nos estamos metiendo, recién en ese momento ya podemos mover este tipo de instrumentos. Antes no, porque sería más o menos algo así como subirnos a un tractor y pretender comenzar a manejarlo, sin ni siquiera saber manejar bicicleta. Entonces, esta es una cuestión que tenemos que tenerla muy presente. O sea, no se trata simplemente de agarrar y ver, este producto me gusta, yo pienso que me gusta y yo pienso, tengo la corazonada que me va a ir bien. ¿El problema cuál es? El problema es que muchas personas ganan mucho dinero por las corazonadas de los otros. ¿Por qué? Porque una corazonada no es un estudio concienzudo, no es un estudio profundo de lo que realmente se debe de hacer con el dinero. Bueno, en realidad, para endeudarte tenemos que primero diferenciar. Existen dos tipos de deuda. La deuda buena y la deuda mala. La deuda buena es la deuda que pone dinero en tu bolsillo. Y la deuda mala es la deuda que retira dinero de tu bolsillo, que saca dinero de tu bolsillo. Por supuesto, la mayoría de nosotros tiene deudas malas. ¿Por qué? Porque todas esas deudas sacan dinero de nuestro bolsillo. Pero nosotros podemos convertir una deuda mala en buena. Y también podemos convertir una deuda buena en mala. Un ejemplo, vamos a suponer que, por decir, se nos ocurre comprarnos un automóvil. Ok, nos compramos un automóvil y lo comenzamos a pagar a plazos. Nos sacamos un crédito, un crédito para nuestro auto, ¿sí? Un crédito vehicular, y comenzamos a pagar mensualmente. Si es que nosotros utilizamos el auto para nuestro uso personal, eso es una deuda mala. Pero vamos a suponer que decidimos no utilizar el auto nosotros para uso personal, sino que decidimos alquilárselo a alguien para que lo maneje, ¿sí? Y me pague diariamente, ¿sí? Que me pague, no sé, 60 o 70 soles diarios y que lo utilice como taxi. Entonces, ¿qué cosa es lo que va a suceder? Al final del mes yo voy a sumar todos esos 60 soles que me pagaron diariamente, y con eso de allí yo voy a poder pagar la mensualidad de mi carro. Y no solamente eso, me va a quedar seguramente algún resto de dinero, y ese resto de dinero va a ir para mi bolsillo. Eso es una deuda buena. Entonces, acabamos de ver, un auto puede ser o bien una deuda mala o bien una deuda buena. Yo me puedo endeudar en soles, me puedo endeudar en dólares, en euros, en yenes, en yuanes, en quetzales, en lo que quiera, siempre y cuando gane en la misma moneda. Si es que nosotros ganamos en soles, debemos endeudarnos en soles. Si nosotros ganamos en dólares, hay que endeudarse en dólares. Pero si tú ganas en soles y te endeudas en dólares, ahí hay un problema. ¿Por qué? Porque siempre vamos a perder por esa disparidad cambiaria. ¿Por qué? Porque el dólar a veces sube, ahí tenemos que pagar más.
Ay, sí, pero también podría bajar, claro. Pero, ¿qué cosa? ¿Vamos a comenzar a jugar a las adivinanzas? Finalmente eso nos va a costar muy caro. Entonces, si tú ganas en soles, endeúdate en soles. Si tú ganas en dólares, endeúdate en dólares. Te voy a contar qué cosa es lo que yo hago. Yo normalmente, todos los días, coloco una moneda, ¿sí? Y en este caso es por decisión propia, coloco una moneda de 5 soles en mi alcancía. Tengo un perrito, tengo un dálmata, ¿cierto? Y todos los días le coloco una moneda de 5 soles. Entonces, claro, en algún momento este dálmata se va a llenar. Entonces, ¿qué cosa es lo que hago? Rompemos la alcancía, retiro todas esas monedas y me las llevo al banco. Y les digo, cuéntalas, las meten en su máquina, listo. Tiene, por ejemplo, 500 soles. Perfecto. Deposítalos en esta cuenta. Y comienzo a ahorrar. Entonces, 500 soles ahora, 500 soles el mes que viene, otros 500 soles el otro mes, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Una vez que ya tengo una buena cantidad de dinero, decido hacer algún pequeño negocio. Entonces, ese pequeño negocio es el que posteriormente me va a dar más ingresos. Entonces, ¿qué cosa es lo que estoy haciendo? Estoy haciendo que mi dinero genere más dinero. Esa es una manera de ahorrar, por ejemplo. Ya, claro, ese no es problema. Para eso se utilizan los bancos, justamente. Si nosotros queremos ampliar un negocio, si nosotros queremos iniciar unos nuevos negocios, etcétera, etcétera, para eso se utilizan los bancos, para eso que se inventaron los bancos justamente. Pero aquí viene el detalle. Vamos a suponer, por ejemplo, no sé, yo tengo una pequeña fábrica de yogur, por decirlo así. Entonces, esta fábrica de yogur obviamente utiliza maquinarias. Vamos a suponer que yo quiero hacer una ampliación de mi pequeña planta de yogur. Perfecto. ¿Qué necesito? Nuevas maquinarias. Pero no tengo por qué comprarlas. ¿Qué cosa es lo que hago? Me voy al banco y le digo, banco, necesito un leasing. Ah, ¿y qué cosa es el leasing? Muy simple. Quien va a comprar las maquinarias no voy a ser yo, va a ser el banco. Y yo le voy a pagar al banco mensualmente, durante un tiempo determinado. Entonces, después de ese tiempo determinado, de acuerdo al contrato que yo haya hecho inicialmente con el banco, puedo pagar un valor residual o simplemente decidir, ya no quiero que más estas máquinas, quiero máquinas nuevas. Entonces, se termina con ese contrato, comenzamos con un contrato nuevo y yo sigo pagando mensualmente. 2 o 3 años después que se termina de pagar esas máquinas, ya están utilizadas, ya están viejas, que digo, ya no quiero estas máquinas viejas, quiero máquinas nuevas. Y se genera otro leasing. Y yo sigo pagando mensualmente. Y siempre tengo máquinas nuevas, máquinas nuevas, máquinas nuevas. Entonces, eso sería un instrumento, por ejemplo, que nosotros podríamos utilizar a nuestro favor. Nosotros, todos, los buenos y los malos, estamos en Infocorp. Todos. Desde que tú tienes una tarjeta de crédito, desde que tú sacas un préstamo personal, ya estás en Infocorp. De todas maneras, estás en Infocorp. ¿Cuál es la diferencia? Que hay 2 listas. La lista verde, que es de los buenos pagadores, y la lista negra, que es de los malos pagadores. Entonces, lo que nosotros debemos de evitar es estar en la lista negra. ¿Por qué? Porque siempre vamos a estar en Infocorp. Entonces, lo que tenemos que hacer es estar en la lista verde. O sea, la de buenos pagadores. ¿Por qué? Porque cuando cualquier institución, cualquier persona que nos va a prestar dinero ingresa al sistema, va a ver Juan Pérez, verde, 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 verde. Ah, perfecto, es un buen pagador. Pero ¿qué cosa es lo que pasa si Juan Pérez agarra y pone negro, negro, rojo, negro, rojo, negro? Ah, es un mal pagador, no le doy ni las gracias. Entonces, de eso se trata. Hay que mantenernos en una lista adecuada, la verde y la negra. Hay que preferir la verde y escapar de la negra. ¿Cómo salimos? Muy sencillo. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, 2 o 3 deudas en 2 o 3 tarjetas de crédito, lo primero que hay que hacer, ¿qué cosa es? Unificar las deudas. ¿Sí? Vamos a suponer el banco A, el banco B y el banco C. Estas 3 tarjetas de crédito yo las tengo al tope. Entonces puedo ir a un cuarto banco de repente y decirle,
banco, necesito que me compres estas deudas de aquí. El banco me va a evaluar y me va a decir, perfecto, te compro las deudas, no hay ningún problema, se unifican. Y eso es positivo, ¿por qué? Porque generalmente cuando nosotros tenemos tarjetas de crédito, las tasas de interés que nosotros pagamos van del 40%, pueden llegar hasta el 120%, fácilmente. Entonces, cuando me compran una deuda, esa tasa de interés ya no va a ser ni del 40, ni del 60, ni del 120%. Esa tasa de interés puede llegar hasta el 12%. Entonces la tasa de interés que yo pago va a caer, va a bajar, y eso va a hacer que las cuotas que yo tengo que pagar cada vez sean menores. Entonces esa es una de las maneras en las que yo puedo comenzar a salir de la deuda.